Queridos hermanos, los saludo con la paz de Dios y quiero invitarlos a darle un breve repaso a los temas que hemos abordado durante el mes de julio y que a su vez forman parte del tema general, la familia y la fe. Y para ello quiero que me sigan en la lectura de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El primer tema de este mes tiene por título: La fe nos lleva a Dios. Hay muchas personas que se consideran cristianas, pero tienen problemas para comprender lo que significa fe. ¿Qué es la fe y por qué es tan importante? Acerca de la fe, la Biblia dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Amados hermanos, para estar seguro de que lo que uno espera pueda realizarse, se necesitan razones de peso que lo garanticen. Esto significa más que un sentimiento interno o una mera ilusión. Así que la fe implica un convencimiento basado en pruebas. Romanos 1, en su versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Queridos hermanos, en esta porción de la Escritura hay una revelación original de Dios. El universo en el cual vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios: de su persona y de su poder, que han sido visibles desde el tiempo en que el mundo fue creado. La última parte del versículo dice: de modo que no tienen excusa. Queridos hermanos, la creación revela con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene excusa para no creer en Él. ¿Por qué es importante la fe? La palabra de Dios nos enseña que sin fe nadie puede conocer a Dios. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas personas creen en Dios tan solo porque así les han educado, porque esa creencia fue parte de su crianza. Pero Dios quiere que todos los que le adoran estén convencidos de que Él existe y de que los ama. Por esta razón, la Biblia recalca la importancia de esforzarse por buscarlo, para llegar a conocerlo y familiarizarse con Él. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Queridos hermanos, la familia debe familiarizarse con Dios por medio de la fe. Pero, ¿cómo obtener la fe que nos acerca a Dios? La Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el primer paso para edificar nuestra fe en Dios es oír lo que la Biblia dice sobre Dios. Porque toda la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estudiar la Biblia ayudará a encontrar las respuestas a preguntas importantes como: ¿quién es Dios? ¿Qué pruebas hay de que existe? ¿Se interesa Dios por mí? ¿Qué se propone hacer Dios en el futuro? En todos los libros de la Biblia encontramos pruebas de que Dios existe, de que es real.
Y lo más importante, nos daremos cuenta que Dios está con nosotros ahora y siempre. Porque su palabra dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En resumen, nuestra fe debe basarse en las pruebas que hemos observado. Tantas profecías cumplidas, tantas señales y tantos milagros que Dios hizo, que está haciendo y seguramente continuará haciendo, nos da la certeza de que lo que se lee en la Biblia es cierto. Por eso cuando leemos la Biblia, seguimos el ejemplo de las personas de Berea que recibieron la palabra con prontitud de ánimo y examinaban con cuidado las Escrituras. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que despierte en nosotros el deseo de conocer al Señor, ejercitando con la lectura de la Biblia la fe que necesitamos para llegar a Él. El segundo tema de este mes se tituló Fe de hijos confiando en su Padre. Y en este tema, la Biblia nos enseñó que el Padre ama a sus hijos de una manera especial y que por la fe podemos acercarnos a Él todos por igual, ya sean ricos o pobres, sabios o sencillos. Y a todo el que se acerque a Él con fe, Él le oirá, porque dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Queridos hermanos, Dios nos ama de la misma manera que amó a su Hijo Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16:27. Y si el Señor dice que el Padre nos ama como lo ama a Él, acerquémonos con la fe que su Hijo nos ha dado por privilegio al creer en Él. Por último, el tercer tema de este mes se tituló Fe luminosa. Y en este tema aprendimos que la fe de la familia ha de ser luminosa y resplandecer en las tinieblas. La Biblia dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor y debemos andar como hijos de luz. Efesios 5:8. Amados hermanos, para andar como hijos de luz, la familia debe leer la Biblia sistemáticamente y hacer lo que en ella se nos indica. El Salmo 119 en su versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y el versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Amados hermanos, la fe solo puede brillar cuando está fundada en la palabra de Dios. Y lo adecuado en la familia es establecer un plan de lectura bíblica. El tercer tema recalca la importancia de que leamos en familia el Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. También dice en 1 Corintios 10, en su versículo 11, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Queridos hermanos, hay muchas razones para estudiar el Antiguo Testamento.
Primeramente porque establece la base para las enseñanzas y eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento, pues la Biblia es una revelación progresiva. El Nuevo Testamento solo se entiende plenamente cuando vemos el fundamento de los eventos, de los personajes, leyes, el sistema sacrificial, de los pactos y las promesas del Antiguo Testamento. No entenderíamos que para defender nuestra fe, nosotros también podemos usar la misma sabiduría que usó Jesucristo en sus muchas respuestas a sus adversarios. Sin el Antiguo Testamento nos perderíamos de numerosas profecías tan detalladas que solo pudieron cumplirse porque la Biblia es la palabra de Dios y no de los hombres. Amados hermanos, debemos estudiar el Antiguo Testamento debido a las innumerables lecciones que contiene para nosotros. Al observar las vidas de los personajes del Antiguo Testamento, encontramos una guía para nuestras propias vidas. Se nos exhorta a confiar en Dios sin importar lo que suceda. Aprendemos a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a esperar la recompensa de la fidelidad. Estudiar el Antiguo Testamento también nos ayuda a entender la profecía. El Antiguo Testamento contiene muchas promesas que Dios aún cumplirá para los que creen en Él. Amados hermanos, la fe es la luz que ilumina el camino a la verdad. Por lo tanto, no podemos minimizar la importancia que tiene la fe a la luz de la Escritura. 1 Corintios 2, en su versículo 5, dice que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos recordar también que la fe es un don de Dios. Y así como los discípulos se lo pidieron a Jesús, así también como familia debemos orar pidiendo a Dios que aumente nuestra fe. No olvidemos que los medios de gracia son los instrumentos ideales para aumentar y fortalecer nuestra fe. Que como familia debemos dedicar tiempo a la oración porque esta es fundamental para el desarrollo de la fe. Nunca olvidemos que las Sagradas Escrituras dirigen y corrigen nuestra fe. Por lo tanto, su lectura y comprensión nos acerca a Dios para que podamos desarrollar una fe poderosa. Porque si la poca fe, como un grano de mostaza, es recompensada, ¿cuánto más será retribuida la fe abundante en el hogar? Tampoco olvidemos que también hay otras cosas que podemos hacer para que Dios aumente nuestra fe. Que es importante congregarse y participar en la alabanza y en la vida de la iglesia. Lo importante que es llevar una verdadera vida cultual. Y que nuestra fe crece a medida que la ejercitamos. No olvidemos tampoco que el Señor provee tiempos de prueba y dificultad para demostrar que nuestra fe es real. Queridos hermanos, no dejemos de ejercitar nuestra fe para acercarnos cada día más a Dios. Que cada día con nuestra fe confiemos en Él como nuestro Padre que es. Que esa fe ilumine nuestros hogares, reflejando el amor de Dios, y que nuestra fe también ilumine los hogares de aquellos que aún no creen en Él. La paz de Dios.